Si gusta, ya puede empezar a compartir pantalla. Sí, claro. Hola, muy buenas tardes. Pues como vieron, ya tuvimos un poquito de problemas aquí en la conexión, pero ya lo solucionamos. Y pues como ya bien vieron en el tema, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la fotografía dental y también vamos a ver su importancia en la práctica diaria. Es un tema que hasta ahora se ha convertido bastante importante. Anteriormente ya era importante, pero ahora ha tenido un mayor auge con las redes sociales. Como ya vemos, ahora es muy común encontrar fotos en Instagram, en Facebook. Además, nosotros en la consulta diaria, ya las herramientas para compartir con el paciente se han vuelto cada vez más necesarias. Entonces, vamos a iniciar. Primero vamos a ver qué es lo que vamos a obtener de esta presentación. Lo que vamos a obtener es, vamos a aprender a tomar una fotografía de calidad, vamos a obtener conceptos básicos, los vamos a aprender y además que vamos a aprender a ponerlos en práctica. Vamos a hablar un poco también de programas de edición de video, y pues vamos a ver también la importancia que tiene en nuestra práctica. La importancia que va a tener nuestra práctica, pues primero nos va a servir como herramienta de documentación, desde el momento en el que llega el paciente, cómo vamos llevando a cabo el tratamiento hasta terminar el tratamiento del mismo paciente. También nos va a servir para la historia clínica, como sustento legal también esto es muy importante. También para la aceptación de los tratamientos, para marketing digital, que como les decía ahora en nuestros tiempos es muy importante, y para exposición de nuestros trabajos con el mismo paciente para mostrarle qué es lo que le vamos a hacer o qué es lo que le podemos hacer. Aquí me gustaría dar mucho énfasis, ya que pues cuando sales de la carrera sales con muchas ganas de querer hacer todos los trabajos, de que piensas que vas a tener quizás el consultorio mucho paciente, pero la realidad es que la mayoría no es así, también dependiendo de las zonas donde nos toque vivir o donde nos toque tener nuestro consultorio. Entonces, pues realmente creo que aquí lo que no nos enseñan es a vender. Quizás muchos podrán decir que no estamos vendiendo algún producto, pero lo que sí estamos vendiendo es un servicio. Y aquí es donde también va a entrar la fotografía, porque como dicen, al paciente les podemos hablar sobre que le vamos a hacer una limpieza con ultrasonido, vamos a utilizar una resina de X marca, pero el paciente realmente no lo conoce. Entonces al paciente la manera en cómo lo vamos a llegar a tratar va a ser mediante fotos y hasta incluso videos. Entonces, les recomiendo que aquí ahorita tengan un cuaderno a la mano y una pluma, porque vamos a ir anotando algunos datos que son muy importantes para poder tomar fotografías adecuadamente. Primero que vamos a ver es qué es fotografía. Rápidamente, fotografía se va a derivar de dos palabras, que es foto, luz, y grafos, que es escribir. Entonces vamos a ver que la fotografía va a ser escribir con luz o mediante la luz. Aquí pues podemos hacer una analogía con una toma de una radiografía. Imagínense que es nuestro rayos X y la película va a ser donde va a captar esos haluros de plata, que es lo que vamos a ver nosotros en la radiografía. Entonces más o menos es algo así parecido. Ahora vamos a hablar de los tipos de cámaras. Dentro de los tipos de cámaras vamos a tener a las más importantes. Serían estas cámaras, que sería una cámara que se llama reflex o DSLR. Estas cámaras van a ser muy importantes porque van a tener objetivos intercambiables, que va a ser una de sus mayores virtudes. Como podemos ver aquí, se le puede quitar el objetivo y vamos a ir intercambiando. Aquí hablando ahorita de objetivos, el objetivo indicado para el tipo de fotografía dental sería el objetivo macro, se llama macro. Entonces también dentro de las cámaras reflex, lo que nos va a servir es que va a tener un sensor muy grande, lo que nos va a dar mayor nitidez a la hora de tomar fotografías. Ahorita vamos a ir viendo más a detalle esos datos, esos conceptos. También vamos a tener lo que sería la cámara digital, que serán de este tipo. También vamos a tener lo que sería un celular. Ahora los celulares de gama ya muy alta nos permiten ya tomar fotografías de muy buena calidad, pero ahorita vamos a ver los pros y los contras, pero también se vale tomar fotografía con celular. También vamos a tener la cámara intraoral. Esta cámara intraoral normalmente no tenemos muy buena calidad, pero lo que sí nos va a ayudar es a mostrarle al paciente en vivo qué es los problemas
que tiene y cómo lo vamos a solucionar. Esto nos va a ayudar a que el paciente acepte también los tratamientos. Va a ser muy, pero muy importante. Ahora, dentro de las partes básicas de la cámara vamos a tener básicamente dos, que sería el cuerpo y sería el objetivo. Entonces, dentro de la cámara vamos a tener un procesador, vamos a tener el disparador y también vamos a tener el sensor. En nuestro objetivo vamos a tener algo que se llama obturador, diafragma y también vamos a tener unas lentes. Ahora, si nosotros vemos nuestra cámara por la parte de atrás, vamos a tener esta pantallita que podemos ver en la presentación y es muy recomendable utilizar este tipo de cámaras de manera manual, ya que la podemos configurar de manera automática, que es lo que nos va a dar un celular. Pero esta es la gran virtud también que nos va a dar esta cámara. Nos va a permitir manipular estos tres parámetros que vemos aquí en la pantalla. El primero sería el tiempo de exposición. El segundo sería la apertura del diafragma. Y el tercero sería el ISO. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos y cómo nos va a ayudar para tener las mejores fotografías de acuerdo a nuestro entorno y a nuestra iluminación. Pues como ya vemos, aquí tenemos subrayado en color amarillo estos tres conceptos que yo les aconsejo que los anoten. Sería ISO, apertura focal, velocidad de obturación. Adicional a esto vamos a tener también en lo que sería el sensor, diafragma, profundidad de campo, megapíxel, formato RAW y JPG. El sensor va a ser esta parte que va a estar dentro de nuestra cámara, dentro del cuerpo de nuestra cámara. Y esta, ahorita se las voy a mostrar. Sería esta parte, esto que se ve al fondo. Ese sensor va a ser el que va a captar la luz. Este sensor lo que va a hacer es transformar la luz en datos electrónicos, los cuales posteriormente van a pasar a la tarjeta de memoria y es lo que nosotros vamos a ver como una fotografía. El sensor, como les decía, es muy importante ya que el sensor es muy grande, a diferencia del sensor que podrá tener un celular, que es un sensor más pequeño, por lo cual no vamos a tener probablemente la fidelidad de la fotografía que quisiéramos tener. Ahora vamos a hablar también de un concepto, perdón, muy importante que es el ISO. El ISO básicamente va a ser la sensibilidad que va a tener nuestro sensor a la hora de captar la luz. Va a poder ir desde 100, ISO 100 hasta un ISO 26600 dependiendo de la gama de la cámara que nosotros estemos usando. Y esta siempre va a ir de dos en dos, es decir, se va a ir del ISO 100, ISO 200, 400, 800, siempre va a ir de dos en dos. La desventaja de tener un ISO más grande es que vamos a generar más ruido en la fotografía y vamos a tener un poco de pérdida de calidad, aunque pues realmente va a ser mínima, al menos de que ya nos vayamos a ISOs más altos. Para entenderlo mejor tenemos estas cuatro fotografías. En la primera tenemos un ISO 100. Supongamos que llega nuestro paciente a la consulta y nosotros le vamos a tomar una fotografía. Entonces agarramos nuestra cámara y disparamos. Y vemos esta fotografía en la pantalla y decimos, se ve demasiado oscura. Entonces ahora es momento de hacerla un poco más clara o exponerla un poco más. Entonces vamos a poder subir el ISO. Si nosotros subimos el ISO, la fotografía se va a ir haciendo más clara, va a ir teniendo una mayor exposición sin necesidad de mover algunos otros parámetros. No, a veces es mejor subir este parámetro que sería el ISO, ahorita vamos a ir viendo los demás, pero pues se vale subirlo. Normalmente el ISO estándar sería de 100, pero también si lo manejamos de hasta 1600, 800, es un ISO también considerable. Entonces, ahora vamos a ver el próximo, que sería el diafragma. El diafragma va a ser este conjunto de laminillas, como podemos ver en la imagen, va a estar dentro de nuestro objetivo y este nos va a ayudar a delimitar cuánta luz queremos que pase, hacia nuestro sensor. Entonces, es por ello que el diafragma puede estar o muy abierto o muy cerrado. El diafragma también va a estar relacionado con la profundidad de campo. La profundidad de campo de nuestra fotografía va a ser la distancia
que hay por detrás o por delante de nuestro plano que va a estar enfocado. Aquí el diafragma, cuando esté más cerrado, vamos a tener mayor profundidad de campo, es decir, vamos a ver más allá del objeto. Y cuando nuestro diafragma esté muy abierto, vamos a tener una menor profundidad de campo. Aquí en nuestra imagen podemos ver este ejemplo de manera clara y tenemos en la primera foto que nuestro plano posterior va a estar enfocado y el primer plano va a estar desenfocado. En la otra imagen vamos a ver la cuestión contraria. En nuestro caso nos gustaría más tener mayor profundidad de campo, ya que las estructuras dentales las queremos ver todas, todas. Entonces, también va a depender mucho de la fotografía que queramos tomar, pero normalmente entonces nosotros vamos a usar un diafragma un poco más cerrado. También no les recomiendo utilizar diafragmas muy cerrados ni muy abiertos, porque también al utilizar un diafragma muy cerrado vamos a perder un poco de calidad. Entonces lo mejor es usar quizás diafragmas apertura media. Aquí podemos ver que ese valor va a estar determinado por la apertura focal, que era lo que les decía, que era uno de los valores más importantes, que va a estar conocida con el número y con una letra, que en este caso va a ser la letra F. Vamos a tener, por ejemplo, aquí una apertura más grande, va a ser un F2, va a ser una apertura bastante grande o la mayor de nuestro objetivo. Conforme nosotros vayamos subiendo de número de F8 hasta F22, la apertura se va a ir haciendo cada vez más pequeña. Y como les decía, esto está relacionado con la profundidad de campo. Ahora vamos a hablar de del tercer valor que sería importante para la hora de tomar una fotografía, que va a ser la velocidad de obturación o conocido también como tiempo de exposición. El tiempo de exposición básicamente va a ser cuánto tiempo vamos a estar haciendo nosotros nuestra fotografía. Antes del sensor, vamos a tener algo que se llama obturador. El obturador lo que va a hacer es cuánto tiempo va a dejar pasar la luz. La luz primero pasó por el diafragma y después va a estar el obturador, el cual vamos a nosotros a decirle cuánto tiempo vamos a hacer la foto. Este va a subir, va a dejar pasar la luz hasta el sensor y es lo que va a grabar ahí la luz en el sensor cuánto tiempo. Un ejemplo para que se entienda de mejor manera, tenemos estas tres fotografías. Vamos a suponer que nosotros tomamos nuestra fotografía y le damos un tiempo de exposición, por decir algo, 3 segundos. 1, 2, 3. Entonces nosotros obtendríamos la primera fotografía, que diría que está un poco sobreexpuesta, ya que vemos mucha luz. Entonces vamos a suponer, vamos a tomar la misma foto, 3 segundos a tiempo de exposición, le daremos una exposición de 1 segundo. 1. Y veríamos la tercera fotografía, que probablemente nosotros diríamos que está subexpuesta o está muy oscura. Entonces aquí lo indicado sería quizás darle un tiempo de exposición de 2 segundos, que sería como la foto de en medio. Normalmente el tiempo de exposición son muy bajos. Ahorita al decir este ejemplo de 3 segundos o 2 segundos sería muchísimo, pero sería para darlo que se entienda mejor, un tiempo de exposición. Entonces, como podemos ver, nosotros nos vamos a basar en estos tres parámetros para poder tomar una fotografía. El primero sería el ISO, el apertura del diafragma y el tiempo de exposición. Estos tres parámetros siempre los vamos a poder ir combinando. ¿Por qué? Nosotros tenemos un ISO 100, pero tenemos un tiempo de exposición muy alto. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que la foto no saliera quemada o sobreexpuesta, como en este caso, que también se podría hacer? Es si nuestro diafragma está en apertura media y tenemos la foto muy sobreexpuesta, es cerrar nuestro diafragma. ¿Para qué? Para evitar que la luz pase menos y viceversa. Si nuestro diafragma está muy abierto, nosotros podemos bajar el ISO. Ajá, supongamos que tenemos un ISO 800 y nuestra foto sale sobreexpuesta. Entonces lo que podemos hacer es o cerrar el diafragma o también bajar el tiempo de exposición o subirlo. Esto va a ir dado en cuanto a si nosotros la tenemos la foto muy oscura o muy clara. Ahora, el tiempo de exposición tampoco significa que sea malo. Esto se va a utilizar también a veces para fotografías de este tipo que serán como fotografía artística. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? En esta fotografía la podemos ver, la vamos a analizar un poquito. Se ve al fondo estos edificios, se ven muy bien, se ven muy bien iluminados a mi gusto, pero vemos estos halos o estas estelas que probablemente serían las luces de los autos que van pasando.
Aquí lo que hicieron en esta fotografía es poner la cámara en un tripié y darle un tiempo de exposición muy largo, es decir, la foto duró mucho tiempo haciéndose, pero probablemente pusieron un diafragma muy cerrado y una sensibilidad del ISO también probablemente baja o media. Entonces esto lo que hizo es de que el fondo permanece inmóvil y las luces de los autos parecen hacer estos halos. En nuestro caso vamos a necesitar probablemente exposiciones muy bajas ya que las fotografías van a ser rápidas. Si nosotros también utilizamos tiempos de exposición muy largos, lo que va a pasar es que la foto se va a ver movida. Entonces, es a lo que quería llegar. Tenemos esta fotografía de este lado, donde vemos un metro que va pasando, se ve claramente que está en movimiento, entonces aquí lo probable es de que usaron un tiempo de exposición muy alto. Entonces lo que pasó es de que al tener el tiempo, mucho tiempo en hacer la foto, se va haciendo como un fantasmita, imagínenselo. Entonces, por esta razón es que a veces tomamos fotografías y se ven movidas, porque el tiempo de exposición fue muy alto, entonces hay que bajar el tiempo de exposición. Entonces aquí es cuando nos sirve bajar el tiempo de exposición, abrir diafragma y aumentar el ISO para que en poco tiempo, con poca luz, la foto salga de manera muy bien. Ahora vamos a ver también lo que es un megapíxel. Este concepto también es muy importante, ya que muchas veces pensamos que el hecho de tener mayor pixelaje o en los teléfonos ahora ya de gamas muy altas, quiere decir probablemente que vamos a tener muy buenas fotos o de muy buena calidad y realmente esto no es así. El megapíxel básicamente va a ser esta cuestión donde nosotros tenemos esta fotografía y la vamos a ampliar y vamos a ver estos cuadritos. No sé si han oído el concepto que dicen, es que se ve muy pixelada. Entonces es cuando empezamos a ver estos cuadritos. Estos cuadritos siempre van a ser una composición de una foto. Los megapíxeles va a ser cuántos megapíxeles vamos a tener o cuántos píxeles vamos a tener en cada una de nuestras fotos. Normalmente estas cámaras de gama media o gama alta van a ser de los 16, 32 o incluso más píxeles. En nuestro caso yo creo que con 16 megapíxeles o hasta incluso un poco menos 12 estaríamos bien. Porque aquí el megapíxel lo que nos va a dar es cuánto nosotros vamos a poder ampliar nuestra imagen. Normalmente si nosotros vamos a utilizar nuestra fotografía para redes sociales, para nuestro consultorio presentárselas al paciente, para una página web, estas fotografías son de excelente calidad. Los pixelajes más altos son para personas que quizás se dedican a la publicidad, que van a imprimir algo para un espectacular, para los camiones. Entonces ahí es donde se necesita más megapixelaje. Pero también vamos a ver que a más megapíxeles es mejor foto. No, realmente no es así. Algo que también va a influir en nuestra calidad fotográfica va a ser principalmente también el fotógrafo, los conocimientos que tengamos, la iluminación, la calidad del objetivo y el tamaño y el tipo del sensor. También vamos a hablar de algo muy importante aquí, que es el formato RAW. El formato RAW quiere decir crudo. Este formato nos lo va a dar normalmente cámaras igual de gama media o gama alta, por eso es que usamos siempre estas cámaras. Este formato RAW lo que nos va a dar es que nosotros vamos a tomar una fotografía y nos va a permitir en postproducción, en un programa de edición, cambiar color, exposición, muchas cuestiones que posteriormente podremos ver en otros videos posteriormente, si ustedes desean. Entonces, lo que nos va a ayudar, supongamos tengamos aquí esta imagen, nosotros la hemos tomado y ya fuimos al consultorio y la pasamos al ordenador y nosotros queremos decirle al paciente dónde están las zonas donde él quizás deba de tener mayor cuidado en su limpieza. Entonces podemos alterar aquí el contraste de nuestra pastilla reveladora que nosotros le hemos dado al paciente y vamos a ver este tipo de fotos y no vamos a perder nada de calidad en el formato RAW. Si nosotros lo hiciéramos en un formato JPG, que es el formato que casi todas las fotografías o imágenes tienen, vamos a empezar a perder mucha calidad en la fotografía. Entonces, las ventajas de este formato es que vamos a tener más calidad, vamos a poder hacer más ajustes en postproducción porque también se vale que quizás tomamos la
foto y no nos dimos cuenta que estaba muy iluminada o muy poco iluminada, lo podemos hacer con programas de edición, pero una desventaja es que va a ser un formato más pesado. Por ejemplo, estas cámaras nos van a dar la opción de tomar la foto en formato JPG únicamente, en formato RAW únicamente, o tomar los dos. ¿Para qué? El formato RAW nosotros lo podemos usar, como ya dijimos, para editar, o el formato JPG para compartir inmediatamente. Aunque también hay muchas veces que pues las fotografías dan un retoque y lo podemos compartir de esa manera. Los nombres del formato RAW van a cambiar de acuerdo también a las marcas. Aquí se los dejo por si desean verlos, no tiene mayor importancia esto. Y ahora sí entrar un poco en materia en nuestro sector. Vamos a hablar de los materiales básicos para poder hacer buenas fotografías, compartir buen contenido a nuestros pacientes y en nuestras redes sociales. Entonces vamos a hacerlo y vamos a ver el primero. Obviamente vamos a necesitar una cámara o un celular porque también se vale hacer fotografía con celular. También vamos a necesitar flash o luces, retractores para fotografía, contrastadores, una computadora con un procesador que sea rápido y también vamos a utilizar programas de edición. En este caso, los mejores sería utilizar Photoshop o usar también Lightroom. Lightroom es un revelador de fotografías. Imagínense que al momento de decir revelador quiere decir que nosotros podemos editar todo lo que es brillo, exposición, contraste. Y Photoshop va a ser más para quitar probablemente manchas, quitar algunas cuestiones ahí que no nos gusten de la foto, pero a mi parecer lo que más vamos a utilizar nosotros en la consulta va a ser Lightroom o un programa de revelado, ya que nosotros queremos una foto lo más parecido a lo real. Recordar y tener también siempre esto presente. También vamos a tener algunos programas que van a ser gratuitos, ya que Photoshop y Lightroom cuestan aproximadamente 200 pesos mensuales, o hay paquetes, pero sí tienen un costo. Hay un programa que se llama Pixel y hay otro que se llama Bfunky. La verdad, yo el que uso en línea es Pixel, es muy bueno. Las características son exactamente iguales a Photoshop y a Lightroom y nos va a dar bastantes prestaciones y de manera gratuita. Así que pues anoten, este Pixel es muy bueno. Ahora vamos a empezar a hablar de los flashes. Dentro de los flashes, pues por ejemplo, vamos a tener aquí en esta cámara, tenemos este flash que sería el flash interno o el que ya viene integrado con nuestra cámara. Este flash pues realmente es muy pequeño, pero sí nos llega a servir. Pero pues lo ideal sería comprarnos algunos de estos otros flashes, que sería un flash externo. Este flash va a ir conectado a la parte de arriba de nuestra cámara y también hay difusores para que la luz no se vea tan de golpe en los dientes y en las estructuras. También vamos a tener el flash de anillo, que diría yo que es el mejor, el de elección en nuestra área, ya que al ser de manera circular va a ayudar a llenar de todos los tejidos de luz, las zonas más profundas, y nos va a dar muy buena calidad. También vamos a tener lo que son los flash gemelos. Estos son dos flashes, uno de cada lado. A veces son un poquito más complicados de utilizar por lo mismo, porque nos va a generar sombras, pero pues quédense con el de anillo si es el que ustedes desean, y si no, este también es muy bueno, pero diría yo que necesita un poco más de práctica. Eso es importante. La práctica, como ya saben, en todos lados es lo primordial. También vamos a tener lo que son softbox. Estas son unas cajitas que nos van a ayudar con la iluminación. Probablemente esto no nos va a ayudar tanto para la fotografía dental, pero sí nos va a ayudar para la fotografía quizás extraoral, que también vamos a utilizar en muchos casos en nuestra consulta, o también nos va a ayudar como luz de relleno. También vamos a necesitar, o vamos a poder utilizar, mejor dicho, estos aros de luz que ahora se han vuelto muy populares. La verdad, yo los veo que los venden en casi en cualquier lado, en tiendas departamentales, además de que son muy económicos y son versátiles. Yo normalmente uso uno de estos, ya que nos puede servir para fotografía en el paciente directamente, y también nos sirve para la fotografía extraoral. Entonces este tiene como un doble uso. A mí la verdad es que este me ha funcionado muy bien, además de que hay muchos tamaños, desde pequeño hasta grande. Y también podemos utilizar las luces de diferentes tonalidades, desde luz blanca hasta luz cálida. Ahora también vamos a hablar de los retractores
Esto también es algo muy importante. Podemos utilizar también retractores, por ejemplo, de este tipo. Estos retractores creo que normalmente todos los conocemos. Por ejemplo, este es un retractor que yo utilizo para hacer blanqueamientos, pero también me ha servido mucho para la fotografía. Pero lo ideal es tener este tipo de retractores, estos retractores transparentes o retractores de color negro. Al momento de editar, nos vamos a evitar problemas de ver aquí tonalidades azules, como vemos con el otro retractor. Entonces, estos son muy versátiles para utilizar. Además, el paciente los puede manipular de muy buena manera. Algo también muy importante son estas paletitas que se llaman contrastadores. Estos contrastadores pueden ir más o menos desde los 700 pesos hasta más de 1,000 o 2,000 pesos dependiendo las marcas. Los podemos encontrar en Amazon, en Mercado Libre, en algunos depósitos dentales. Como su nombre lo dice, esto nos va a servir para dar mayor contraste a la hora de tomar las fotos con los dientes y los tejidos. Ahorita vamos a explicar un poquito igual cómo se usan. Yo les paso este tip personal, la verdad es que yo hace tiempo que no los conseguía, entonces lo que opté es ir a la papelería, comprar una cartulina negra y recortar más o menos a la manera de estas. Si gustan también posteriormente podemos hacer unas plantillas. Entonces la cartulina la podemos usar, la podemos doblar. Estas sí, a veces son flexibles, hay flexibles y hay unas que no son tan flexibles, pero la cartulina la podemos doblar mejor. Entonces también algo que nos sirve la cartulina es de que pues podemos hacerlas desechables entre pacientes. La usamos con un paciente y la desechamos. Estas también se pueden esterilizar, pero pues la cartulina es una opción, entonces se los dejo también como tip. Ahora aquí podemos ver estas contrastadores que les digo. En este lado podemos ver, por ejemplo, una foto con contraste y sin contraste. Esto nos va también a quitar mucho trabajo a la hora de edición, porque este tipo de fotografías las podemos editar y podemos hacer eso, pero es más trabajo y debemos de saber utilizar de mejor manera los programas. También vamos a hablar acerca de los espejos, que también es algo que necesitamos muy importante. Probablemente muchos de ustedes ya los conozcan. Por ejemplo, yo aquí tengo mi estuchito con estos espejos. Yo tengo este estuche con 3 espejitos. Como vemos, está este que sería el más grande, que sería para las fotos oclusales superior e inferior. Tengo este me sirve para tomar fotos individuales o también fotos laterales, también dependiendo de a veces el tamaño de la arcada de los pacientes. Y también tengo este que es para fotos laterales. Entonces, igual pues les recomiendo invertir en unos espejos si es que aún no los tienen, les va a servir mucho y pues cuidarlos mucho y también porque a veces se rayan. Ahora vamos a hablar de qué fotografías podemos obtener y cuáles son las mejores para nuestro consultorio. Dentro de las fotografías intraorales vamos a tener las oclusales, las laterales y las frontales. Dentro de las oclusales vamos a tener superior e inferior, de las laterales vamos a tener derecha e izquierda y de las frontales vamos a tener en oclusión o en desoclusión. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos de las fotografías. Estas fotografías yo las he tomado. Aquí podemos ver que esta es frontal y es en desoclusión. Aquí esta fotografía la tomé porque al paciente aquí le realicé una resina, entonces quería ver cómo había quedado y mostrárselo al paciente. Como les decía, es muy importante porque le vamos a mostrar al paciente cómo es que él venía y cómo es que ha llegado y cómo es que lo hemos dejado. El paciente eso le va a gustar mucho y les aseguro que les va a recomendar. Además, en redes sociales, tú posteas una de estas fotografías y va a haber alguna persona que tenga un problema igual, similar, y te va a contactar, se los aseguro, pero necesitamos calidad. Aquí igual como podemos ver, utilizamos el editor y pusimos toda esta zona en rojo, como pueden ver no se ve la lengua, y también desenfocamos un poquito la parte posterior para darle énfasis aquí a la zona anterior que era la que me importaba. También aquí podemos ver otra foto, aquí es una foto lateral. Como pueden ver aquí se ve mucho el aro de luz que yo utilizo o si ustedes utilizan algún flash de anillo, cómo se ve, cómo inunda todos los tejidos y el diente nuestra luz. La verdad es que me gusta mucho esta foto, se ve muy bien. Y también como pueden ver en la zona eh, posterior utilicé los contrastadores para dar esa zona oscura y que se vea un poco más profesional la fotografía. Aquí, por ejemplo, también hice esta fotografía con un contrastador nada más de la parte superior. Aquí hicimos un pequeño desmanchamiento
porque el paciente, como pueden ver, tenía estas manchitas o esta desmineralización. Entonces, el paciente no se quería hacer carillas, no le interesaba como un tratamiento más agresivo. Entonces, lo que hicimos fue quizás darle a los dientes un poquito, homogenizar los colores para que se disimulara un poquito. También vemos aquí esta fotografía. Esta fotografía también, fíjense, es muy interesante. Aquí en la fotografía que vemos de este lado, yo no le he hecho nada al paciente. Lo que hicimos es que este paciente llega a la consulta y nos empieza a decir que no le gusta este diastema, estos dientes los tiene también ya algo desgastados. Le comentamos sobre la ortodoncia, pero él nos comenta que ya pasó 2 años con ortodoncia, que aparte tiene problemas de raíces enanas y que él definitivamente ya no quiere saber nada de la ortodoncia. Entonces le proponemos hacer unas resinas. Pensamos en resinas porque también el paciente no quería carillas, no quería coronas, vimos ventajas y desventajas. Claramente, pues, primero empezamos a tratar el problema periodontal, que como vemos tiene bastante gingivitis y otros problemas, pero aquí el punto es ver esto. Yo tomé esta foto y le propongo al paciente que quedará probablemente así, con un editor también. Este de hecho lo hice en Pixel. En Photoshop vamos a obtener siempre mejores resultados, pero aquí les pongo esta fotografía para que ustedes vean lo que pueden hacer con este programa y el paciente se lo muestras así y automáticamente va a aceptar el resultado porque él se va a visualizar de esta manera y es algo que le gusta, que él era lo que quería quitar el diastema, era lo que a él principalmente le interesaba en este caso. Ahora aquí tenemos otro grupo de fotografías, por ejemplo, aquí como podemos ver en la foto del centro, está este canino con esta carie y en esta ya está restaurado. Igual como les digo, puede llegar un paciente y le vamos a decir, vamos a hacerte una resina, pero el paciente no sabe ni qué es una resina, ni si es la mejor marca. A él lo que le interesa es cómo se va a ver, cómo va a quedar. Entonces le muestras estas fotografías e igual, el paciente automáticamente va a decir, muy bien, es lo que quiero y te van a recomendar. Este paciente también fue lo que hicimos, le tomamos fotografías antes y después y el paciente pues se va muy feliz y de este lado podemos ver esta fotografía, la subí a mis redes, el antes y el después y pues sí se ve bastante cambio y también al paciente se lo mostramos y se va a ir muy pero muy feliz. Esta fotografía también, esta fotografía la pongo para que vean el tipo de cuestiones que podemos tomar. Esta paciente llegó, por ejemplo, aquí con una enfermedad periodontal ya muy avanzada. Este diente ya se movía, como pueden ustedes ver. Entonces, realizamos la extracción y tomamos fotografía de aquí cómo quedó la prótesis fija, hasta incluso todavía con la raíz. Por ejemplo, esa fotografía yo la uso mucho para decirles a los pacientes que tienen enfermedad periodontal que eso les puede pasar o cómo cuidarse las prótesis fijas porque normalmente esto es lo que les puede llegar a pasar si no tienen buena higiene. Ahora vamos a hablar de las fotos extraorales. Dentro de las fotos extraorales vamos a tener en reposo, sonrisa, 3/4 y perfil. Probablemente estas fotos quizás podrían pensar que no nos sirven. Era lo que a veces yo pensaba cuando salí de la carrera, que pues, no me iban a servir tanto. Pero, por ejemplo, si ustedes hacen ortodoncia o cirugía, les va a servir mucho. Eh, Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. También les dejo este tip. Supongamos que hacemos un blanqueamiento, hacemos una resina, algo en la sección anterior. Entonces, ¿por qué no decirle al paciente, oye, acabamos tu tratamiento, te vamos a tomar una pequeña sesión de fotos? Podemos hacerlo en el consultorio de nuestra clínica, tener un espacio adecuado para tomar la fotografía, quizás con un fondo verde, con un fondo blanco o negro y regalárselas al paciente. ¿Qué les parecería? Sería una muy buena idea y sería un plus contra los demás colegas o sería mejorar nuestra profesión, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver igual unos ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos, estas fotos las tomé hace ratito de rápido para mostrárselos. Podemos ver aquí la foto de perfil, de frente sonriendo, 3/4 y de frente en reposo. Aquí, por ejemplo, yo opté por utilizar un fondo verde porque el fondo verde nos va a ayudar para muchísimas cosas. Hay algo que se llama chroma key, donde nosotros, al ser el verde un color que contrasta normalmente con la piel y con toda la ropa, podemos cambiar
cambiar el fondo, podemos recortarlas y poner ahí cualquier tipo de fondo y también eso se va a ver muy bien, como les decía, para redes sociales. Vean las fotos, se ven de calidad, buena iluminación, se ven bastante nítidas. Y como podemos ver aquí, esta imagen la hice para mostrarles lo que sería el chroma key o la pantalla verde. Esta sería nuestra foto original, esta que vemos aquí arriba. Posteriormente recortamos, eliminamos el fondo y hemos cambiado el fondo de diferentes colores y vean, se ve muy bonito, se ve muy bien. Como les decía, esto se puede hacer para pacientes con tratamiento principalmente de ortodoncia, cirugía, vamos a hacer cirugía ortognática, donde el perfil al paciente le va a cambiar completamente. Aquí les voy a poner unos videos, ahorita los vamos a dejar al final, esperamos que no se trabe mucho porque como bien saben tuvimos algunos problemas con la conexión, de hecho me tuve que cambiar de lugar, es por eso que se ve este fondo, disculpen, teníamos un fondo verde, pero tuvimos problemas, ahorita de la edición, vamos a usar como ya les dije un programa que se llama Pixel o vamos a usar Photoshop y Lightroom. Estos programas de Pixel hay que utilizarlos y vamos a ir aprendiendo. Hagan una fotografía, métanse y vayan editando, háganlo y solamente con la práctica lo vamos a ir pudiendo hacer. Podemos quizás ver algunos videos. Si quieren saber más sobre estos temas, nosotros tenemos un canal en YouTube que se llama Odonto Plus. Aquí normalmente subimos contenido sobre odontología. Pero si quieren, pues aquí podemos ahondar más en estos temas sobre edición o si les interesa más sobre estos temas. La verdad es que tampoco me digo que soy un experto, pero así es de la manera que he aprendido y todos vamos a ir aprendiendo y la idea de esto es que nosotros, nuestra profesión, dignificarla más y tener muy buena calidad. Entonces vamos a compartir el video, esperamos que no se trabe. Y en este video les voy a enseñar un poquito de cómo tomo yo las fotos. Lo primero que vamos a hacer es darle a nuestro paciente los retractores para fotografía y le vamos a explicar cómo colocarlos. Que no te vaya a lastimar. Okay. La primera fotografía que yo les recomiendo que tomen es la frontal. Después, las segundas y terceras fotografías sería la oclusal superior y oclusal inferior. Para esas fotografías usaremos este espejo. Como pueden ver, tiene una parte más pequeña y una más grande. En este caso vamos a usar esta parte. Grande. Lo vamos a colocar de esta manera. Cárguese. Y vamos a enfocar desde arriba de nuestro paciente y tomaremos la foto disparando hacia el espejo. Después, para la oclusal inferior, haremos lo mismo, únicamente que hacia abajo. De esta manera ya hemos obtenido 3 fotografías. Ahora con este espejo vamos a tomar las fotografías laterales. Le vamos a pedir a nuestro paciente que relaje este retractor y que nos ayude con la otra mano a sostener este espejo. Ahora haremos lo mismo cambiando de lado. Ahora les voy a mostrar cómo usar los contrastadores. Como les decía, este lo hice yo con una cartulina. Le pedimos al paciente que se coloque nuevamente los retractores y este lo vamos a colocar de esta manera. Ya, pues, y de
De esta manera podemos obtener fotos más profesionales y le podemos enseñar a nuestro paciente los problemas que tiene ahora, los avances que vamos a ir haciendo y además del resultado final. Las fotografías también necesitarán un poco de retoque, ya sea quitar las zonas más oscuras, las zonas más blancas, darle brillo, contraste, recortarlas, girarlas. Todo esto lo vamos a hacer con un programa que se llama Photoshop. Más adelante, si gustan, les puedo dar una clase de cómo se puede hacer. Esto fue básicamente a grandes rasgos lo que pueden hacer con estas herramientas. Nos vemos en el próximo video y comenten si les gustaría saber más sobre este tema. Nos vemos. Ok, pues como pueden ver, ese será un pequeño video, no sé si se trabó mucho la transmisión. Hola. Sí, adelante, lo escuchamos, maestro. Ya con el video concluimos la parte de su exposición, ¿verdad? Así es. Ok, bueno, pues iniciaremos entonces la ronda de preguntas y respuestas en la medida que el tiempo nos lo permita. La primera pregunta, doctor, es ¿cuáles son los parámetros que regularmente usa para la fotografía clínica? Sí, mire, dentro de los parámetros que se deben de utilizar en nuestro aspecto, en nuestro ámbito, sería lo que nos dé la imagen más cercana a lo real. Esto porque en cuanto a color, ya que también la fotografía la podemos utilizar para comunicación con el laboratorio. Entonces, los parámetros que nosotros deberíamos de utilizar, como les comentaba, sería un diafragma en apertura media, es decir, ni tan cerrado ni tan abierto, dependiendo de los objetivos y de las cámaras. Nosotros vamos a tener diferentes aperturas. Entonces, yo les diría la apertura media. El ISO siempre utilizar el ISO 100 en la mayoría de lo posible, porque es el que nos va a quitar menos nitidez y menos calidad a nuestra fotografía. El tiempo de exposición es cortos. ¿A esto qué me refiero, tiempo de exposición corto? El tiempo de exposición normalmente de nuestra cámara va a estar dividido un segundo en diferentes fracciones. Normalmente yo la uso de 10 a 15, es decir, un segundo partido en 10 o en 15. Esto también de qué va a depender si estemos utilizando un flash, un aro de luz o la iluminación misma del consultorio, es lo que nos va a determinar cuánto tiempo de exposición vamos a tener. Ahora, lo que yo les recomiendo en lo personal es que si van a empezar a tomar fotografía con este tipo de cámaras, es hacerlo en un modo automático. Después de que ustedes van utilizando el modo automático, ustedes pueden empezar a utilizar el modo manual, que es lo más recomendable, porque la cámara al utilizarla en modo automático, no siempre nos va a dar la mejor toma, porque la cámara únicamente va a intuir con este sensor que vemos aquí, la iluminación. Entonces, yo les recomendaría esos parámetros, usarlo primero en modo automático y después pasar al manual. ¿El aro de luz puede suplir de buena manera el flash? La mejor manera sí sería tener un flash de anillo, como les comentaba, es el mejor, el primero que deberíamos de nosotros seleccionar, pero en mi experiencia he utilizado también el aro de luz y como les decía, se me hace algo muy versátil el aro de luz. Ahora ya los podemos encontrar prácticamente en cualquier lugar. Además hay tamaños muy pequeños que hasta incluso podemos adaptar a esta parte de la cámara y aros muy grandes que podemos utilizar para fotografía extraoral. Pero la verdad es que a mí me ha servido mucho el aro, pero también sería válido combinar ambos, también se podría combinar ambos. Pero definitivamente el de elección sería un flash de anillo, pero pues también a veces su costo llegan a ser un poco altos, les comentaba.
Hay genéricos que andan alrededor de los 2,000 pesos, pero si queremos un flash original de la marca de nuestra cámara, pueden llegar a los 4,000, 5,000 pesos, dependiendo las marcas. Pero definitivamente no podrían suplirlo, pero sí nos va a servir mucho de apoyo. El aro entonces debe tener un tono especial, es decir, luz cálida, luz fría, luz blanca. El aro de luz lo más recomendable es utilizar luz fría. Aquí no ahondamos mucho en otros temas por el tiempo probablemente, pero también para tener un color más acercado a lo real tendríamos que ver algo que también se llama balance de blancos. Para ver lo del balance de blancos, no sé si alguna vez lo han oído o utilizado. La cámara nosotros la podemos configurar en balance de blancos automática, pero también hay una función donde nosotros lo podemos hacer de manera manual que va a ser la mejor. Este balance de blancos vamos a necesitar algo que es una tarjeta de color gris. Nosotros vamos a poner esa tarjeta de color gris por delante de la cámara antes de tomar la foto, lo que nos va a dar el color blanco que sea más a lo real. Pero si ustedes van a utilizar un aro de luz, yo les recomendaría que lo utilicen con una luz blanca. Sería la mejor elección. ¿Hay alguna manera de que la luz no altere el color que estamos visualizando? Es decir, algún foco o técnica de iluminación que permita respetar el color de las terminaciones. Así es. Era lo que les comentaba. Aquí tendríamos que ver más lo que sería el balance de blancos, que se haría con esta tarjeta gris. Como les comentaba, si quieren más adelante pueden contactarme por mis páginas de Facebook o de YouTube y ahí podremos subir estos videos. Este es un tema un poco más complicado, yo lo vería ya un poco más avanzado, pero la mejor manera también podría hacerlo, utilizar un colorímetro, también nos podría ayudar mucho. Y de ahí nos vamos a dar cuenta si estamos más cercano al tono, y también en postproducción lo podemos hacer en los programas de edición, tomando el color real o más cercano de nuestro paciente con el colorímetro. Si quieren más adelante lo podríamos ver. Ok. ¿Tendrá algún consejo para que los espejos intraorales no se empañen? Sí, normalmente esto es algo un poquito muy difícil, hasta de hecho el espejo que utilizamos que viene con el 1x4 normalmente se empaña. Algunos consejos sería ponerlos en algún lugar que fuera cálido. Lo que normalmente yo hago cuando va a tomar una foto al paciente es decirle respira por la nariz, que no lo haga por la boca, ya que eso es lo que va a hacer que se empañen un poquito. Si esto, como les digo, no es posible, les recomiendo tener algún medio de calor, por ejemplo, con la misma lámpara de resinas. Al dotarlos de calor, esto lo que va a hacer cuando el espejo se empaña es que se condensa el vapor de la boca, el aliento, mejor dicho. Entonces nosotros al tener una temperatura cercana al de la boca, esto se va a evitar, o también los podemos limpiar antes con alguna solución salina, entonces esto también nos va a ayudar mucho, pero principalmente sería mantenerlos a una temperatura algo alta, o bueno, a temperatura de la boca del paciente. ¿Los espejos de rodio son mejores? ¿Influyen en la calidad de la foto? Sí, de igual manera, definitivamente estos espejos se van a rayar menos y van a ser de mejor calidad. Al momento de que vamos a tener menos rayaduras, obviamente la foto se va a ver mejor, pero la verdad su costo sí es bastante elevado con comparación con los espejos normales. Hasta incluso he visto espejos que tienden a recortar un espejo normal, hacen la plantilla, aunque yo creo que estos son un poco peligrosos también a la hora de tomar las fotos al paciente, pero definitivamente sí los de rodio son muchísimo mejores. ¿Qué tipo de lente macro recomendaría? ¿200 milímetros? No oí muy bien la ¿Qué tipo pregunta, de perdón. lente macro recomendaría? ¿De 200 milímetros? Miren, en esta cuestión de los lentes, cualquier lente que sea macro, yo creo que el de 200 sería muy bien, pero yo normalmente uso este lente, que este es un lente de 18-55 y me ha servido muy bien. También he llegado a utilizar macro, pero la verdad es que los macro ya también se elevan mucho. Quizás
Si nosotros seguimos ahondando en este tema, sí convendría comprarse un macro. Pero para empezar, yo creo que con un 1855 podemos empezarlo a hacer, aunque también existen unos adaptadores. Son unos pequeños aritos que se conectan entre el cuerpo de la cámara y el objetivo, aproximadamente de este tamaño. Estos aritos yo los he visto, por ejemplo, en tiendas como Amazon o Mercado Libre, alrededor de los 800 pesos, y nos va a dar o nos va a hacer la función de un lente macro y quizás sin gastar tanto. Pero si tiene la posibilidad de un lente macro, pues sería la mejor opción. Pero yo en lo personal, estos lentes me han servido mucho. Las fotos que les pasé, los tomé de hecho con este lente y como pueden ver, son de muy buena calidad. Doctor, como sabemos, las fotografías son un elemento indispensable como auxiliares para el tratamiento y ¿existe algún protocolo que usted establezca para tener la autorización del paciente? Sí, y de igual manera, normalmente si nosotros vamos a tener, si va a salir toda la persona, es decir, su cara, su rostro, si hay que pedir una autorización, yo también lo que tiendo a hacer es tener una especie de consentimiento informado donde el paciente nos autorice a difundir sus imágenes si es que nosotros así lo vamos a hacer. Pero si únicamente es de la zona intraoral, yo creo que no hay mayor problema con estas fotografías, ya que pues nadie va a saber qué paciente es o su nombre, únicamente nosotros, y no vamos a estar difundiendo estos datos claramente. Pero yo creo que sí es importante, bien, me gusta esta pregunta, porque si vamos a utilizar las fotografías de manera de que se vea el rostro, sí hay que tener un consentimiento del paciente. ¿Cuál es la mejor aplicación de Photoshop que recomienda? Bueno, no es que exista una aplicación de Photoshop, sino que el nombre Photoshop se refiere al programa en sí. Photoshop, más que nada, como yo les comentaba, yo creo que se puede utilizar para otro tipo de fotografía. Photoshop, ¿para qué nos sirve? Para cambiar los colores. Es, por ejemplo, si nosotros tenemos este retractor azul, le tomamos una foto y lo queremos hacer de color verde amarillo del que se nos ocurra, para eso nos va a servir Photoshop, para quitar quizás cosas que no queremos que estén dentro de la fotografía. En nuestro caso, yo creo que Photoshop es importante, pero no sería indispensable porque, como decimos, lo que queremos es que la foto sea más parecida a lo real. Entonces, aquí el programa de elección les diría yo que es Lightroom. Este programa es un programa de revelado. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tomamos, como ya les había mencionado, una fotografía y se ve muy oscura, pero pues el paciente ya se fue, etcétera. Entonces lo pasamos al ordenador y en el mismo programa, con el formato RAW, no vamos a perder absolutamente nada de calidad y vamos a poder elevar el brillo o la exposición sin perder absolutamente nada de calidad. Entonces yo aquí lo que les diría es más un revelador de fotografía que sería este Lightroom o también Pixel. Esta es una página, de hecho en internet es gratuita, se edita online, no necesitas descargar nada, ningún programa y funciona muy bien y pues de manera gratuita porque Lightroom, Photoshop, les decía, cuesta como 300 pesos mensuales. Entonces, si no es un programa que vamos a estar utilizando constantemente, pues sí es algo elevado el costo, pero el mejor sería, yo creo, Lightroom y Pixel. En cuanto a la fotografía en celular, los parámetros del diagrama medio recomienda que sean ISO 100, el tiempo de exposición 10:15, macro o sin macro. Sí, es lo mismo. Esta cámara nos va a dar muchos parámetros que quizás dependiendo de los celulares no los vamos a tener. No los vamos a tener en muchos celulares, pero normalmente un celular nos va a tomar una fotografía en automático. Dependiendo si el celular es de gama más alta, nos va a empezar a dejar mover estos parámetros. Pero igualmente, si el celular tiene la función de macro, que como decimos ya, por ejemplo, ahora el iPhone o los Samsung ya tienen estas funciones, pues sí hay que aprovecharlas. Y, y de igual manera hay que hacer pruebas con algún conocido y así vamos a ir aprendiendo las funciones que tengan nuestros celulares, pero pues definitivamente
va a depender también de la gama del celular, porque celulares de gama baja no nos van a dejar modificar estos parámetros. Ok. Para estandarizar las escalas en las fotografías, ¿en qué escala sugeriría tomarlas? ¿Escala? Bueno, quizás se refieren a escala de 16 novenos o 4 tercios. Espero que sea esto lo que se refieren. De igual manera, normalmente la escala que se recomienda es para qué lo vamos a necesitar. Si nosotros lo vamos a utilizar en el consultorio o si lo vamos a utilizar, por ejemplo, para redes sociales o Instagram. Dependiendo de esto va a ser, por ejemplo, yo para el consultorio, como yo transmito de mi computadora a una pantalla, yo uso el formato de 16:9, porque es donde vamos a tener mayor rango para poder ver la fotografía. Por ejemplo, en la foto que yo les ponía, la foto frontal, pues va a ser mejor esta calidad. Probablemente si nosotros vamos a compartir una fotografía del antes y el después, pues como convendría un formato de 4:3. Porque, por ejemplo, para los celulares, pues normalmente, como ya vemos, al estar utilizando el celular de esta manera, vamos a tener la pantalla más cuadrada. Entonces sería mejor esto a tener un formato más panorámico, se podría decir. Pero el indicado, pues podríamos hacerlo en los dos, también se puede. Les decía, en Photoshop o en Pixel te da las dos opciones de poner los dos formatos, pero va a depender también de la foto que nosotros estemos tomando. Los clips que se colocan en las cámaras para celulares que simulan el lente macro son una opción para los que no manejan la cámara reflex. ¿Varía mucho la calidad? Sí, yo creo que sí. De hecho, el celular ya no nos da una calidad tan buena y estos lentes los he probado, nos da una calidad aceptable, pero sí va a bajar la calidad. Entonces, como yo, lo mejor sería hacer el esfuerzo quizás y poder comprar una cámara de estas, gama media, ni siquiera una gama alta. Una cámara de este tipo, hasta incluso de medio uso, podría estar alrededor de los 6,000 pesos, 7,000 pesos. Y a veces la verdad es que traemos celulares más caros, pero sí definitivamente nos va a restar un poco de calidad este tipo de aditamentos, como dice el lente macro o grandes angulares. Entonces, lo mejor sería una cámara semiprofesional o profesional. Para iniciar en el mundo de la fotografía, ¿qué tipo de cámara sugeriría para este inicio? Sí, miren, pues pueden iniciar hasta incluso desde una cámara digital. Las cámaras digitales, como ya vemos, son estas cámaras pequeñitas que quizás no son de objetivos intercambiables, pero ya son mejor probablemente que un celular porque aquí ya podemos modificar algunos parámetros. Pero si ustedes quisieran incursionar más, podrían comprar una cámara, por ejemplo, de esta gama. A mí me gusta mucho lo que es Nikon, pero también existe la marca Canon o hasta incluso la marca Olympus, pero es una marca ya más cara, por ejemplo. Pero dentro de estas cámaras, por ejemplo, esta es una cámara de 3500, existe la de 5200 y dependiendo del número, normalmente es que va a ser de mejor calidad. Pero, por ejemplo, esta cámara les comentaba es la de 3500, aproximadamente tiene un costo de 14,000 pesos, pero porque viene con otros objetivos, que es un objetivo macro, perdón, viene con un objetivo tipo telefoto. Es un objetivo más largo, ese lo que nos va a permitir son fotos, quizás no nos va a servir en nuestro ámbito, son para tomas de más de lejos, se podría decir. O sea, es decir, que si nosotros estamos parados aquí, vamos a poder tomar muy bien una fotografía de una persona que esté a 20, 30 metros. Pero yo creo que estas cámaras para iniciar de la marca Nikon o Canon son muy buenas, alrededor de 10,000, 14,000 pesos, son ideales para empezar. Y pues también les diría que si pueden comprarse el flash, estas dos cosas en complemento les va a servir mucho. La iluminación es fundamental para obtener una buena imagen fotográfica. Si en el consultorio no se dispone de esta excelente iluminación, ¿cómo se puede evitar el reflejo de la lámpara de la unidad en el espejo, como lo sugirió en el video?
Sí, definitivamente la iluminación siempre va a ser muy importante para cualquier tipo de fotografía, hasta incluso video. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una cámara muy buena o de gamas muy altas, pero si no tenemos muy buena iluminación, nunca va a ser muy buena la calidad. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Igual hay técnicas para tomar la fotografía. Si ustedes no quisieran, son técnicas quizás probablemente ya muy avanzadas, que normalmente yo en el consultorio no tengo más problema, pero normalmente lo que se podría hacer es igual con una cartulina oscura, poner la cartulina oscura y hacer un pequeño orificio donde nada más salga el lente y tomar la fotografía. Les digo, normalmente en nuestro ámbito, normalmente no lo vamos a utilizar. Esto de que se refleje la lámpara es muy complicado porque nosotros al tener nuestro flash de aro, vamos a iluminar todas las zonas que, únicamente las zonas que queremos y la fotografía va a salir bien. Normalmente no vamos a tener el reflejo de las lámparas y normalmente no es necesario una iluminación del ambiente. Lo que vamos a necesitar únicamente es el flash de nuestra cámara. Ok. La apertura diafragmática, ¿no es mejor utilizar una pequeña para tener una mejor profundidad? Sí, es mejor utilizar una apertura pequeña, pero tampoco vamos a utilizar la apertura más pequeña de nuestro objetivo, porque algo que no dije en la presentación igual por el tiempo es que nosotros al utilizar una apertura más pequeña vamos a causar algo en la fotografía que se llama difracción. ¿Qué es lo que pasa con la difracción? Que nosotros vienen los haz de luz para nuestra fotografía y al hacer una apertura muy pequeña, estos haz van a pegar y se van a empezar a dispersar. Y probablemente vamos a tener mayor profundidad de campo, pero vamos a empezar a perder nitidez. De hecho, esto es algo muy común cuando tenemos diafragmas muy cerrados. Entonces, por eso es que yo les recomendaba una apertura media, porque como bien sabemos, siempre, nunca hay que irnos a los extremos, normalmente nada. Entonces, sí es mejor más cerrado, pero nunca irnos a los extremos. Quizás podremos ir 2 o 3 puntos por arriba de la apertura mínima de nuestro diafragma, pero nunca ir a la mínima, porque sí vamos a empezar a perder un poco de calidad en la foto. Doctor, en algunos casos odontológicos, donde el paciente pueda presentar alguna queja, alguna demanda de orden legal, la fotografía es una evidencia importante. ¿Tiene que cumplir esta con algunas características especiales para que se pueda usar con fines legales? Mire, de hecho estuvimos consultando con un abogado esta cuestión de si se puede utilizar hasta incluso videos y fotografías de manera legal y nos ha dicho que sí se puede utilizar. No nos comentó nada acerca de algún formato especial o algo que se tenga que presentar. Yo creo que basándonos en la historia clínica y también la historia clínica electrónica y presentar estas pruebas, son más que suficientes. Normalmente esto es más que suficiente sin necesidad de algún formato, algún requisito especial. Pero sí es importante que nos pueden llegar a servir de manera legal las fotos. Y finalmente, doctor, otra pregunta. En el caso de aquellas situaciones, ¿cómo se manejan aquellas situaciones en las que los resultados no coinciden con las imágenes que se presentaron como resultados esperados? Sí, también es muy importante. Yo cuando llega algún paciente y quizás les muestro, como usted menciona, una foto de inicio y que probablemente va a quedar así, al paciente también siempre hay que hacerlo consciente de que pues las estructuras dentales son diferentes, hasta incluso lo podemos ver en un blanqueamiento. Hay personas donde tú haces, o pacientes mejor dicho, donde tú haces un blanqueamiento y quizás te cambia 2 o 3 tonos, pero hay pacientes donde tú lo haces y si acaso te cambiará un tono. Entonces igual es dejar al tanto al paciente de que probablemente no vamos a obtener los mayores resultados, pero que obviamente es lo que tú le quieres ofrecer, el mayor beneficio al paciente. Pero pues sí habría que considerar en el decirle que pudiéramos no obtener los mejores resultados. Y también aquí es donde, como ya decíamos, entraría de otra parte el consentimiento informado. Como ya sabemos, aquí estipula todas las diferentes opciones
y que probablemente no vamos a obtener los mayores resultados, hasta incluso las complicaciones. Pero yo creo que esto sería más enfocado al consentimiento informado del paciente. Bueno, ya para concluir, doctor, ¿considera que todas las fotografías que se toman al paciente deberían de aumentar el costo del tratamiento o de la consulta? Si es así, ¿cómo se aumentaría al costo? Pues definitivamente el uso de estos instrumentos, de esta cámara de iluminación, espejos, hasta incluso cámaras intraorales, definitivamente sí va a repercutir en el bolsillo del odontólogo. Pero quizás aumentar los precios, eso va a depender de la calidad que nosotros queramos dar al paciente. Porque el mismo hecho de usar estas herramientas al paciente ya le va a dar un plus y le vas a estar ofreciendo algo que quizás el de enfrente o el de un lado no le va a estar ofreciendo. Y de hecho a mí me ha pasado, es muy común que llega el paciente y empiezas a hacer este tipo de cuestiones, empiezas a mostrarle tratamientos, empiezas a mostrarle probablemente lo que es una periodontitis con un video que hasta incluso tú mismo has grabado o fotografías que tú has tomado y el paciente te lo va a agradecer. Entonces yo les diría, al meter estas herramientas y vamos a elevar nuestro gasto, los mismos pacientes también van a ir llegando más y sí, te puede dar, ¿por qué no?, para aumentar un poco tus costos. Y yo les puedo decir algo, si el paciente te va a pagar más sabiendo que tú le vas a dar un servicio de calidad y con otras herramientas, yo creo que sí se vale si ustedes desean subir los precios. ¿Cuánto? Pues eso va a depender de muchas cosas. Igual en mi canal de YouTube, como se los decía, tengo ahí un video de cuánto cobrar y pues va a depender también de muchas cosas. Entonces es una pregunta un poco muy complicada porque yo les podría decir, cobren 500 por una resina, pero yo no sé qué marca de resina están usando, yo no sé si tienen asistente, yo no sé si pagan renta, yo no sé dónde tienen su consultorio, porque por ejemplo, no es lo mismo si tenemos un consultorio en el municipio, por ejemplo, donde yo estoy, que es Ecatepec, a que si tenemos un consultorio en Polanco. Por ejemplo, yo no pago una renta, pero en Polanco las rentas están arriba de 14 o 30 mil pesos. Pero definitivamente, si vamos a meter estos instrumentos y vamos a hacer esto, el paciente, les aseguro que sin problema va a poder pagar un poco más porque va a estar viendo la atención y la calidad que le vamos a estar ofreciendo. Doctor, pues muchísimas gracias. Agradecemos este espacio en el que ha compartido su experiencia y conocimiento en relación a la fotografía odontológica y la importancia en la práctica de este profesional. Muchísimas gracias al auditorio. Les agradecemos también su participación y tal como comentó la contadora Adriana Arriola, aún pueden proponer algunas ponencias que ustedes estén interesados y que con este programa de Regresa a Casa, ustedes volverán a tener esta vinculación importante con su alma mater. Muchas gracias a todos ustedes, tengan una excelente tarde todos y todas.